El vigilante de la Ruta 41. Siempre he sido un tipo de rutina, lo que a veces hace que los días se vuelvan monótonos, pero al menos puedo decir que mi vida era estable. Trabajaba en un call center en Periférico, un trabajo que, aunque no es el sueño dorado, me ayudaba a pagar las cuentas. Mi jornada terminaba tarde, alrededor de las 11 de la noche, así que solía tomar la Ruta 41 para regresar a casa. El paradero donde me bajaba, San Andrés Atenco, no era nada fuera de lo común, un lugar tranquilo, por lo menos hasta que comencé a notar algo extraño. Durante varias semanas vi al mismo hombre mayor tomando el mismo camión que yo, siempre bien vestido, con un traje oscuro que nunca parecía desarreglado, como si hubiera salido de una cita importante a esas horas. Al principio no le di mucha importancia, pero pronto me di cuenta de que él siempre se bajaba conmigo, sin importar la hora. Al principio pensé que tal vez solo coincidíamos en las horas, pero luego empecé a fijarme más en él. A veces lo veía dentro del camión, siempre en los asientos más cercanos a los míos, sin moverse mucho, con una expresión que no sabía cómo leer, una especie de mirada fija, como si estuviera esperando algo, o peor aún, como si estuviera observando. Cuando no lo veía dentro del camión, estaba afuera, en alguna banca cercana al paradero, siempre con la cabeza agachada, como si mirara su reloj. Pero lo más inquietante era cuando comenzaba a mirarme de reojo, como si esperara que me diera cuenta de su presencia. No me sentía intimidado al principio, pero sí algo incómodo. Empecé a cambiar mis horarios, a tomar rutas diferentes, pensando que tal vez cambiar la dinámica me ayudaría a evitarlo. Sin embargo, no importaba lo que hiciera. Él siempre estaba allí, siempre, como una sombra que no se despegaba. Una noche, después de cambiarme de ruta por segunda vez en la semana, decidí que no iba a permitir que esa sensación de estar siendo observado me siguiera más. Bajé del camión en San Andrés Atenco y caminé hacia mi edificio en Valle Ceilán, un lugar tranquilo, con calles privadas donde nadie ajeno debería estar. Mi edificio está en una calle cerrada, por lo que no suele pasar gente que no viva ahí. Pero esa noche algo se sentía raro. Mientras subía las escaleras del edificio, algo me hizo voltear. Allí estaba él, el hombre parado frente a la puerta de entrada, como si estuviera esperando a que llegara. No estaba sentado en la banca ni caminando por ahí como otras veces. No, esta vez estaba inmóvil, en el mismo lugar, con la mirada fija en mí, como si me estuviera esperando para hacer algo. No tenía la menor idea de cómo había llegado hasta allí, pero la sensación que me invadió fue de una incomodidad tan grande que me costó respirar por un momento. Aterrorizado, me apresuré a entrar al edificio, pero antes de que la puerta se cerrara detrás de mí, escuché un sonido, un susurro bajo, como si alguien susurrara mi nombre. Giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta se cerró de golpe y quedé solo en el vestíbulo, con el corazón acelerado. No me atreví a salir esa noche, ni siquiera cuando escuché el sonido de un camión pasando por la calle. Me quedé allí, con las luces apagadas, mirando por la ventana, esperando que el hombre desapareciera. Pero no lo hizo. De hecho, lo vi, parado frente al edificio, durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, se alejó. No lo entendía, pero sabía que algo no estaba bien, algo que nunca había sentido antes en ese lugar. Al día siguiente, estaba decidido a hablar con los vecinos. Pensé que tal vez alguien más había notado algo raro. No podía ser solo yo. Decidí contarles lo que había visto, aunque sentía que podría sonar loco, como si estuviera inventando una historia extraña para llamar la atención. Pero me sorprendió la respuesta de algunos. Resulta que varios vecinos ya habían hablado de ese hombre. Algunos decían que lo habían visto rondando el edificio a horas extrañas, caminando por la calle sin motivo aparente, observando los departamentos,
como si estuviera buscando algo o alguien. Nadie sabía quién era, y lo peor de todo es que nadie había logrado seguirlo o confrontarlo. Siempre parecía desaparecer antes de que alguien tuviera la oportunidad de hablar con él. Todos lo veían, pero nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba. El aire de misterio a su alrededor solo hacía que todo fuera más inquietante. El mayor de los vecinos, un hombre llamado Don Raúl, me contó que había intentado seguirlo una vez, pero no pasó mucho tiempo antes de que el hombre simplemente desapareciera a la vuelta de la esquina sin que pudiera verlo más. Es como si se desvaneciera, me dijo don Raúl con una expresión grave en el rostro. Nunca me atreví a acercarme demasiado, pero sentí que ese tipo no era normal. Hay algo raro en él. Aquella noche me quedé con la sensación de que todos compartíamos el mismo miedo, aunque nadie se atreviera a hablar de ello abiertamente. Nadie tenía respuestas, pero algo nos decía que esa presencia, ese hombre que siempre estaba allí, no era alguien común. Ya no se trataba solo de un observador extraño, algo mucho más oscuro y perturbador parecía estar detrás de todo eso. La situación siguió escalando, y yo no sabía qué hacer. Cada vez que subía a mi departamento, sentía esa mirada clavada en mí, como si el hombre estuviera ahí, a la espera de algo. Era imposible ignorarlo, por más que tratara de convencerme de que estaba imaginando cosas. La atmósfera alrededor de mi edificio se volvió opresiva, como si hubiera algo o alguien acechando en las sombras. Empecé a poner más atención a los sonidos, el crujido de las escaleras, el eco de mis propios pasos cuando llegaba de noche. Pero lo peor fue una noche en particular, cuando decidí no regresar por la Ruta 41. Esa noche tomé un taxi, un cambio en mi rutina que pensé que me mantendría alejado de ese hombre. Pero cuando el taxi me dejó en la esquina de mi calle, justo cuando estaba a punto de entrar, lo vi. Ahí estaba, parado frente a la puerta de mi edificio, con la misma postura rígida, la mirada fija, como si me estuviera esperando. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que se iba a escapar del pecho. No podía moverme, no podía hablar, estaba paralizado. Mi mente me gritaba que no debía acercarme, que debía correr, pero mis piernas no respondían. Durante un par de minutos que se sintieron como horas, me quedé ahí, observando cómo el hombre no se movía ni un centímetro. De repente sentí un escalofrío tan intenso que me hizo darme vuelta y correr escaleras arriba, sin mirar atrás. Llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, temblando. Algo dentro de mí me decía que estaba al borde de algo mucho más peligroso que un simple acosador. Algo mucho más siniestro que simplemente un hombre extraño con una rutina similar a la mía. Y ese sentimiento no me abandonó esa noche, ni las siguientes. Los días que siguieron fueron una especie de pesadilla en la que no podía escapar de la constante sensación de estar siendo observado. Ya no se trataba solo de la presencia del hombre en la calle. Algo mucho más oscuro comenzaba a filtrarse en mi mente. Cada vez que veía su figura, mi corazón se aceleraba, como si mi cuerpo ya supiera que algo malo estaba por suceder. Un viernes por la noche decidí enfrentar mis miedos. Salí de mi departamento, respiré profundamente y traté de caminar con normalidad. Pensé que tal vez si lo encaraba directamente, si le preguntaba qué quería, todo acabaría de una vez por todas. Pero la verdad es que ni siquiera sabía cómo empezar. Cuando llegué al paradero de San Andrés Atenco, vi que el camión ya estaba a punto de llegar. Y allí estaba él, como siempre, en el mismo lugar, mirando hacia el horizonte. No me atrevía a acercarme, no esta vez, no podía. Algo en el aire me lo impedía. Lo único que hice fue subir al camión y sentarme, mientras sentía sus ojos clavados en mí desde el paradero. Cuando llegué a la estación donde normalmente me bajaba, me di cuenta de algo escalofriante. El hombre ya no estaba allí. No lo vi sentado en la banca, ni en la esquina de la calle, ni siquiera en el paradero.
pero algo en la oscuridad de esa noche me decía que lo sabía. Sabía que me había visto y que lo iba a seguir. Corrí hasta mi edificio, más rápido de lo que nunca había corrido antes. Estaba tan nervioso que las llaves se me cayeron y no podía encajar la cerradura de la puerta. Finalmente logré entrar y cerré todo a cal y canto. Me tiré en el suelo con el rostro empapado en sudor, la mente en blanco, pero con una certeza aterradora. El hombre no solo me observaba, estaba siguiéndome. Sabía dónde vivía, sabía qué hacía, cuándo lo hacía, y lo peor de todo, no tenía idea de cómo había llegado hasta allí. Algo en mi interior me decía que este hombre no era quien aparentaba ser, y aún peor, que no venía de este mundo. Esa misma noche decidí hablar con más vecinos, incluso aquellos que nunca había visto antes. Ya no podía callar más, no podía seguir viviendo con ese miedo. Lo que descubrí me heló la sangre. Varias personas me contaron historias similares. Nadie lo había visto entrar o salir del edificio, pero sí había estado rondando cerca de sus hogares a horas extrañas, mirándolos desde las sombras. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en una cosa: nunca se le veía venir ni irse. Simplemente estaba allí, y luego, como por arte de magia, desaparecía sin dejar rastro. El peor de todos los relatos fue el de una vecina mayor, la señora Mercedes, quien me contó que una vez, al ir al mercado, sintió una presencia extraña detrás de ella. Se volteó y, en ese preciso momento, vio al hombre mayor, pero esta vez con una sonrisa. No era una sonrisa amistosa, ni mucho menos, sino algo extraño, como si supiera más de lo que debería. «No confíes en él», me dijo con los ojos muy abiertos. «Hay algo en ese hombre que no es natural». Después de esa conversación, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía ignorarlo. A las 2 semanas decidí ir a la policía. Necesitaba que alguien más tomara en serio todo esto, pero cuando llegué a la estación, el oficial que me atendió me miró de manera extraña, como si estuviera viendo a un niño que había tenido una pesadilla. Le expliqué todo lo que había sucedido. Le conté sobre el hombre, las miradas, el acoso, las historias de los vecinos. Al final, el oficial me dijo que no podía hacer nada, porque no había pruebas ni denuncias formales. Si ve a alguien extraño rondando, solo asegúrese de no acercarse a él, me dijo, casi burlándose. Sentí un escalofrío cuando le pregunté si alguna vez alguien había reportado algo similar. Él solo suspiró y murmuró: «Hay cosas que no se pueden explicar. Si algo pasa, venga de nuevo. No regresé más, porque lo supe en ese momento. Este hombre, este vigilante, no era de este mundo. No sé si estaba buscando algo o si simplemente se estaba divirtiendo con nuestra ansiedad, pero lo único que sé es que después de esa noche nunca volví a verlo. Desapareció sin dejar rastro, como siempre hacía, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. El mensajero del edificio 9 vivo en la unidad habitacional El Tenayo, un lugar que en apariencia es tranquilo. Soy profesora de secundaria y por lo general mi vida gira en torno al trabajo y a mis momentos de soledad en mi pequeño departamento. No tengo familia cerca, así que siempre me he acostumbrado a estar sola y en cierto sentido me gusta. No hay nada que sobresalga en mi rutina diaria. Enseño, preparo mis clases, corro a la tienda, regreso a casa. El edificio tiene un aire viejo, con pasillos mal iluminados y el sonido constante de los refrigeradores viejos. Es el tipo de lugar donde la gente no se molesta mucho por el que vive al lado. No pensaría que algo extraño pudiera pasarme aquí. Todo empezó hace unas semanas, una noche normal después de dar clases. Estaba quitándome los zapatos cuando mi celular vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Lo abrí y leí: «Ya te quitaste los zapatos». Mi primer pensamiento fue que alguien estaba bromeando. Puede ser, ¿verdad? Pero entonces, esa misma noche, el teléfono volvió a sonar.
El refri suena más que ayer, decía el mensaje. Mi corazón dio un salto en mi pecho. ¿Cómo sabía eso? Había dejado la puerta de la cocina abierta y el sonido del refrigerador realmente estaba más fuerte que de costumbre. Pensé que podría ser alguien de la unidad, tal vez algún vecino curioso, así que decidí ignorarlo. Pero los mensajes siguieron, uno tras otro. Tu visita se fue tarde hoy. Hoy no cerraste bien el baño. Algo dentro de mí se crispó. Pasaron los días y los mensajes no pararon. Ya había cambiado mi número, pero las notificaciones seguían llegando, sin cesar. Al principio pensaba que debía ser alguna coincidencia, que alguien estaba jugando conmigo, pero cada vez los textos se volvían más específicos, más inquietantes. La luz de la sala está apagada. ¿Te sientes mal? Hoy llevaste un libro rojo. ¿Por qué? Fue entonces cuando decidí cambiar las cerraduras de mi departamento. Estaba convencida de que alguien tenía acceso a mi lugar, tal vez un vecino con malas intenciones. Pero aún así, aunque me sentía un poco más segura, no podía dejar de pensar en esos mensajes. No estaba tranquila, no podía serlo. Me sentía observada, como si alguien estuviera siempre al tanto de lo que hacía. Una noche, después de un largo día de clases, llegué a casa agotada. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y traté de despejar mi mente. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Un ruido bajo la puerta, algo deslizándose, como si alguien estuviera introduciendo algo en el espacio entre el marco y la puerta. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a 1000. Miré por el visor y aunque no vi nada, algo me decía que debía abrir la puerta. Al hacerlo, encontré una nota escrita a mano, con tinta negra, deslizada con precisión. Decía solo 3 palabras: no me ignores. No pude evitar el pánico que se apoderó de mí. ¿Cómo había llegado hasta allí? Nadie había tocado mi timbre. El aire estaba pesado, mi respiración agitada. Algo dentro de mí sabía que esto ya no era una coincidencia. Esa misma noche me costó mucho dormir. Cada crujido en las paredes, cada sombra que se formaba en la esquina de mi habitación, parecía cobrar vida. No podía dejar de pensar en la nota y en cómo algo tan personal, tan directo, había llegado a mis manos sin que nadie pudiera haberlo dejado allí sin ser visto. A la mañana siguiente, decidí hablar con el administrador del edificio. Le conté todo, aunque sé que en el fondo no pensaba que me creería, pero al parecer él me tomó más en serio de lo que imaginaba. Me preguntó si alguna vez había notado algo extraño con las cámaras de seguridad del edificio, algo que me sorprendió, porque siempre creí que el sistema funcionaba con normalidad. Le respondí que no, que nunca había tenido motivo para dudar. Sin embargo, el administrador me miró con una expresión que no supe interpretar y me dijo que iba a investigar. Pasaron unas horas, y cuando volvimos a hablar, algo en su tono había cambiado. Revisamos las cámaras. Alguien ha cambiado las contraseñas, me dijo. El miedo me hizo sentir como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. No podía comprenderlo. ¿Cómo alguien pudo haber tenido acceso a las cámaras sin que yo me diera cuenta? Decidimos revisar los respaldos. Fue entonces cuando vimos algo que me heló la sangre. En las imágenes, había alguien oculto en la azotea del edificio, entre los tanques de agua, con una vista perfecta hacia mi ventana. No se movía, no hacía nada. Solo estaba allí, quieto, observando. La cámara no lo había captado entrando ni saliendo del lugar. Simplemente estaba allí, como si ya formara parte del edificio, como si ya estuviera esperando ese momento. Mi mente estaba en un caos absoluto. No podía comprender cómo nadie había notado a esa persona en la azotea antes. Los tanques de agua estaban visibles desde mi ventana, pero nunca imaginé que alguien pudiera esconderse allí sin ser detectado. El administrador me dijo que no había forma de saber cuánto tiempo llevaba allí, ni cuántas veces pudo haber estado observándome sin que nadie lo supiera.
El miedo me atenazó el estómago. Sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. ¿Cuánto tiempo llevaba esa persona vigilándome? ¿Cuánto tiempo más seguiría allí? Un sinfín de preguntas comenzó a martillar mi cabeza, pero ninguna de ellas parecía tener una respuesta. Cuando pregunté qué podíamos hacer al respecto, el administrador se mostró igualmente preocupado, pero sin poder ofrecer una solución inmediata. La idea de enfrentarme a algo tan aterrador, tan fuera de mi control, me hizo sentir más vulnerable que nunca. Esa noche volví a casa sin saber qué esperar. A medida que la oscuridad caía sobre el tenayo, la sensación de estar observada se hizo más intensa. Miré por la ventana, esperando no encontrar nada extraño, pero el aire estaba pesado, como si todo estuviera esperando a que algo ocurriera. Decidí quedarme despierta, con la esperanza de que algo me daría alguna pista sobre lo que estaba pasando. Pasaron las horas, y aunque me sentía agotada, no pude dormir. Mis pensamientos seguían regresando al mismo punto, la azotea. ¿Y si esa persona estaba allí ahora, en este mismo momento? ¿Qué quería? ¿Por qué me observaba? De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Un golpe sordo, como si algo o alguien se hubiera movido entre los tanques de agua. El corazón me dio un salto y, sin pensarlo, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana con las manos temblorosas. Lo que vi me hizo el estómago dar vueltas. Allí, en la oscuridad, entre las sombras de los tanques de agua, pude distinguir una figura. No era un movimiento claro, solo una presencia, algo que se movía muy lentamente, como si intentara no ser visto. Mi respiración se aceleró, y en un impulso corrí hacia la puerta de mi departamento y la cerré con llave. Me sentía como una niña pequeña, atrapada en su propio miedo, sin saber qué hacer. Mi mente estaba al borde de la desesperación. No podía creer lo que estaba viendo. La figura que parecía humana se movía de un lado a otro, observando, esperando algo. ¿A qué estaba esperando? ¿A que me acercara a la ventana? ¿A que fuera más vulnerable? Mi mente no podía procesar todo lo que estaba sucediendo. Solo pensaba en una cosa. Tenía que hacer algo. No podía seguir ignorando esto, pero no tenía ni idea de qué hacer. De repente, la figura se detuvo. No se movió más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y por un segundo, el miedo se apoderó de todo mi ser. Estaba sola, completamente sola, con esta persona que parecía saber todo sobre mí, que estaba esperando un momento específico para aparecer. Me di cuenta de algo. Tal vez esa persona no había comenzado a espiarme con los mensajes de texto, sino que ya llevaba mucho más tiempo observándome, tal vez desde que llegué a vivir allí. Mi mente intentó racionalizar todo, pero el pánico seguía creciendo. Lo único que podía hacer era mirar esa figura, esperando que algo sucediera, que algún tipo de acción llegara a romper el silencio de la noche. Pero nada sucedió, al menos no en ese momento. La figura permaneció allí, inmóvil, en la azotea, y después de lo que me pareció una eternidad, desapareció entre las sombras. No sabía si había sido un truco de la luz, si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si realmente había alguien allí. Pero algo dentro de mí sabía que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. No podía quedarme ahí, esperando a que las cosas se resolvieran solas. No podía dejar de sentir que mi vida había quedado completamente fuera de mi control. Decidí que al día siguiente, sin falta, tomaría medidas. Tenía que hacer algo concreto, porque ya no podía vivir con esa constante sensación de ser observada. Al día siguiente llamé a la policía, y aunque al principio no me tomaron en serio, finalmente accedieron a revisar el edificio. Cuando llegaron, les mostré las imágenes de las cámaras y les expliqué todo lo que había sucedido. Para mi sorpresa, después de revisar el área,
Encontraron señales claras de que alguien había estado accediendo a la azotea sin ser detectado. Lo más inquietante fue que no encontraron huellas de nadie que hubiera entrado por las escaleras o por el techo. Parecía que esa persona conocía el lugar como la palma de su mano. La policía me aseguró que tomarían medidas, pero nunca pude saber exactamente quién estaba detrás de todo esto. Después de ese día, los mensajes cesaron. Nadie volvió a aparecer en la azotea. La sensación de ser observada desapareció, pero algo dentro de mí quedó marcado. Nadie pudo darme una respuesta clara, pero por mucho tiempo después seguí viviendo con la incertidumbre de saber si alguna vez realmente estuve a salvo en ese lugar.